Hola, disculpen el atraso. ¿Cómo vamos? Bien, profe, por dicha. Bien, bueno, no sé si recibieron el mensaje. La idea es hoy vamos a dar solo una hora de clase, porque la verdad que estoy hablando con los colegas y creo que vamos bastante al día, es más, vamos un poquito pasados. Así que podemos ir un poco más lento para ir acomodándonos con la demás gente. Y la idea sería después dedicar una hora a consulta general de los que lo desean y en particular están trabajando en la evaluación alternativa para darle chance, ¿verdad?, atender las últimas consultas que tengo. Entonces, vamos a mover acá la diapositiva. Okay, vamos a compartir. Entonces, ¿dónde estábamos? Listo. Bueno, habíamos terminado la clase anterior evaluando el uso, ¿verdad?, de diodos para construir algunos circuititos muy sencillos. Hicimos algunas derivaciones. La idea sería avanzar un poquito hoy en este tema del limitador y hacer un par de ejercicios más ahí de práctica. Y yo creo que con eso nos da para la hora y luego podemos pasar a atender consultas de los compañeros. Bueno, entonces lo que vamos a hablar o ver es el circuito limitador. Entonces, la idea, recuerden, es que estamos tratando de crear un circuito que me permita rectificar señales, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Tener un circuito que me pueda de alguna manera transformar una corriente, una señal en corriente alterna en una señal en corriente directa. Pero para eso tenemos que dominar un poquito más el concepto este de los modelos y de cómo construir funciones de transferencia con un diodo. Ya más o menos vimos, ¿verdad?, que este circuito, en particular este circuito de acá, puede ser muy útil para lo que nos interesa, ¿verdad? Fíjense que si VA es negativo, el dispositivo está abierto y si VA es positivo, el dispositivo está cerrado. Entonces, esta función de transferencia debería producirme, si la señal de entrada es una senoidal, ¿verdad? Si la señal de entrada es una senoidal, ahí medio fea, mal dibujada, pero bueno, ustedes entienden, mal el dibujo, debería producirme, ¿verdad?, una especie de rectificación en aquellos semiciclos, ¿verdad?, donde la señal es positiva. O sea que debería funcionar. Pero vamos a ver algunas sutilezas más, porque bueno, este modelo es considerando un diodo ideal. Y sabemos que el diodo en realidad necesita una pequeña cantidad de tensión para poder arrancar. Entonces pensemos en lo siguiente. Vamos a analizar un circuito limitador, suponiendo que tenemos un diodo ideal, ¿verdad?, que se enciende completamente en 0 volts. Si yo tengo un diodo ideal, ok, recordemos, lo que yo estoy suponiendo es que el dispositivo se me enciende justo, ¿verdad?, cuando VA es 0 volts, en este punto. Bueno, pero yo podría hacer que ese diodo encienda más allá de VA. ¿Cómo? Poniéndole en serie una fuente de tensión. ¿Por qué? Porque ahora para que este diodo conduzca, recordemos la regla, ¿verdad? La regla que me permite a mí averiguar siempre si un diodo está conduciendo o no, en la mayoría, la gran mayoría de los casos, es si la tensión VA es mayor que VC, ¿ok? En un diodo ideal. Y si usamos el modelo este que tenemos acá y ponemos una fuente en serie con el diodo, lo único que estoy haciendo es añadiendo un offset. O sea, para que VA sea mayor, mejor dicho, para que este diodo pueda conducir, VA nos tiene que ser mayor a la tensión que hay acá, ¿verdad? La tensión acá, bueno, en este caso, sería la tensión de la batería, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, normalmente lo que yo busco es, ¿verdad?, buscar cómo cumplir esta condición. Entonces, en este caso, si yo pongo un voltio en serie con el diodo, significa que necesito que mi tensión de entrada, ¿verdad?, sea, y esto está mal, ¿verdad?, VA, entonces, en este caso, tendría que ser mayor que un voltio, ¿verdad?
Entonces, esto básicamente lo único que me hace es correrme, ¿verdad? El eje de arranque de la salida que tengo en este punto, ¿verdad? Y aquí, perdón que me enredé, ¿verdad? Pero siempre se tiene que cumplir la regla, ¿verdad? Que VA es mayor que VC, pero en este caso, ¿verdad? VC es igual a 1 voltio y por eso es que VA tiene que ser mayor a 1 voltio, ¿ok? Perdón que me enredé un poquito en el razonamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras la tensión, digamos, no supere ese valor, no podemos tener conducción. Obviamente, recuerden, estamos usando un modelo simplificado, pero más fácil de analizar. Bueno, ya vimos que si yo tengo este circuito conectado de esta manera, yo sé que básicamente acá lo que estoy haciendo es que mientras la tensión sea menor que 0, ¿okay?, voy a tener Vout igual a Vin. O sea, para estos puntos de acá, ¿verdad? Tengo exactamente que Vout es igual a Vin. Por eso en la función de transferencia tengo una recta con pendiente 1 hasta que este diodo se enciende. Y cuando se enciende, justo en el momento que Vout es mayor o igual a 0, ¿verdad? Justo en el momento que Vout es mayor o igual que 0, el diodo se pone en corto. Como esto estamos suponiendo por ahora que es un diodo ideal, fíjense que lo que estoy suponiendo es que Vout es siempre 0. Bueno, ¿cómo arreglamos, digamos, para si yo quisiera tener un trozo, ¿ok?, de la tensión de salida positiva? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, una fuente de 1 voltio en serie con mi diodo ideal? O sea, si produzco esta función de transferencia, bueno, lo que va a pasar es que ahora VA tiene que subir arriba de 1 voltio, perdón, VA o Vin tiene que subir arriba de 1 voltio para que este diodo conduzca. O sea, ahora en lugar de mi curva de transferencia de variar o quebrarse en el punto 0, tiene que subir hasta 1 voltio para luego volverse una función constante producto de esta batería que está aquí puesta, ¿no? Entonces, la salida en este circuito sería la que vemos acá, ¿verdad? Tendríamos Vout creciendo hasta que alcanza 1 voltio, se me enciende el diodo, y mientras Vin, ¿verdad? Vin creciendo hasta 1 voltio, en el momento que Vin alcanza 1 voltio, se me enciende el diodo y Vout queda fijo por esta batería de 1 voltio, ¿verdad? En el momento que Vin cae de 1 voltio, se me apaga el diodo y la señal, ¿verdad?, empieza a seguir, ¿verdad?, con una función de transferencia dependiente 1. La señal Vout empieza a seguir a Vin. Este circuito tiene muchos nombres, le dicen limitador, algunos le dicen también circuito de clamp o de prensa. ¿Por qué? Porque está prensando, por así decirlo, ¿verdad? Está prensando el voltaje. Cuando sube determinado valor, lo prensa a un valor conocido. En este caso lo está prensando a 1 voltio. O también le podríamos decir un recortador. En realidad depende, ¿verdad?, del autor. Así cada uno le pone su nombre, ¿verdad?, o su gusto al circuito. Bueno, una pregunta interesante sería cómo construir, ¿verdad?, esta batería. ¿Ok? Recordemos que la idea del curso de elementos activos y de la electrónica es sustituir las baterías, las fuentes de corriente, todos esos dispositivos ideales que ustedes han visto hasta ahora, sustituirlos por dispositivos reales, o sea, que se puedan fabricar. Bueno, pensemos, ¿existe algún dispositivo que me genere a mí una tensión constante si yo aseguro que pase por él cierta corriente? ¿Ustedes qué creen? ¿Existe? ¿Un diodo no ideal? Un diodo no ideal, exactamente. O sea, yo podría, por ejemplo, variar este circuito y construir, muy bien, estamos despiertos, algo así, ¿verdad? Poner un diodo ideal acá, ¿verdad? Y un diodo no ideal en serie, ¿verdad? Este sería un diodo, digamos, este es ideal y este es no ideal.
Y eso me produciría un cambio, ¿verdad? Y me recortaría mi señal justo en V de on, ¿verdad? Muy bien. Perfecto, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que los diodos ideales no existen, ¿verdad? Entonces, en realidad, esto lo que me produciría, ¿verdad? Sería una señal, es probable que ande alrededor de 0.7, 0.6 voltios, ¿verdad? Por acá, ¿verdad? O sea que en realidad yo podría construir este circuito con un solo diodo, ¿verdad? Porque a la verdad yo sé que los diodos tienen que ser reales también, entonces yo podría poner un diodo real acá, disculpen que no es tan feo. Podría poner un diodo real de 0.7, ¿verdad? Voltios. Es un diodo real, ¿verdad? Que va a tener un V de on aquí cuando está encendido. Y tendría esta misma función de transferencia, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera aumentar este valor de voltaje, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué podría hacer? Poner más diodos en serie. Exactamente, podríamos poner más diodos en serie, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos 3 diodos, tendríamos 3 por 7, 21, 2,1 voltios, ¿verdad? O podríamos utilizar otro diodo que tiene una característica como la que ya hemos visto, ¿verdad? Que hace algo así, ¿verdad? Pero que tarde o temprano en otro valor, corta. En una tensión de breakdown, ¿se acuerdan? O sea, podríamos usar un diodo Zener. El diodo Zener precisamente está definido, ¿verdad? Por conducir en inversa en una tensión de breakdown que se puede ajustar. O sea, comercialmente uno puede obtener muchos valores para esa tensión de breakdown. Entonces, si yo quisiera, digamos, tener un circuito que me rectifique de esta manera, digamos, lo que podríamos hacer es, quiero borrar todo esto, cambiar un poquito mi dibujo, ¿verdad? Y meter un diodo Zener. Y ahora ustedes me van a decir si lo que voy a hacer está bien. Entonces yo les digo, bueno, voy a poner un diodo Zener en inversa. Porque yo sé que un diodo Zener en inversa me va a producir una tensión a la salida, ¿verdad? Igual, ahora esta tensión va a ser más bien V breakdown. De esta tensión que tenemos acá. ¿Qué problema tiene ese circuito? Vamos, recuerden ahí. Digan. ¿Funciona para V in mayor que 0? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa en V in menor que 0? Hay un momento donde todo es Se cero recorta. Exacto. y después Recorta. ¿Sí? El diodo no estaría dejando pasar la corriente. Sí, La tensión, ¿verdad? sí, el voltaje, perdón. Exacto, porque recuerden que el diodo Zener en directo se comporta igual que un diodo corriente, ¿verdad? Entonces lo que voy a tener es un recorte aquí, ¿verdad? En 0.7 por ahí. Entonces, tengo que dejar el otro diodo aquí puesto, ¿verdad? El otro diodo tiene que quedar ahí, ¿verdad? No queda otro. ¿Por qué? Porque este diodo real es el que me garantiza que cuando Vin es negativo, no haya conducción en esa dirección, ¿verdad? No existe esta manera, no se puede conducir al revés. O sea, este diodo es obligatorio para parar la conducción negativa y este es el que me permite regular V out cuando V in es positivo, ¿verdad? V out va a ser igual a V breakdown del Zener, o pongámosle tensión Zener de una vez, ¿verdad?
más la pequeña caída que haya en el diodo, ¿verdad? Porque eso es inevitable, ¿no? En realidad esto sería el caso, ¿verdad? Esto sería para cuando Vin, ¿verdad?, alcanza este valor. Ok, bueno, hay que tomar en cuenta que hay una pequeña caída por ahí. Después vamos, pero eso no importa. Se puede sustituir, arreglar si esta resistencia es pequeña. Y para los semiciclos positivos, eso sería, digamos, para los ciclos positivos, cuando Vin supera este valor, ¿verdad? Entonces Vin tiene que ser mayor que, creo que estoy dibujando. Ok, esto es para Vin mayor que V center más V de on, ¿verdad? Y aquí en realidad, aquí hay una pequeña caída, ¿verdad? Menos I por R, ¿verdad? Inevitable, ¿verdad? Va a haber una pequeña caída por esta resistencia, ¿verdad? Por aquí va a haber una corriente y bueno, va a haber una pequeña caída. Entonces, es limitable, es un precio a pagar, pero eso no importa. Ok, después vamos a ver que eso no es tan grave. Ok, ahora, si yo quiero hacer, fíjese que aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente, estamos haciendo la función de transferencia de este estilo. Perdón. ¿Sí? No puedo volver esto. Estamos haciendo la función de transferencia que llega hasta un determinado valor de Wayne, ¿no? Ok, y luego ahí queda planchada en este valor de acá. ¿Cómo hago para hacer eso para el otro lado? Para que también esto ocurra, algo parecido ocurra acá. ¿Qué debería ser? O sea, para que los dos, digamos, se recorten en valores más o menos similares. No, no tiene por qué similares, pero no importa. Que también se me recorte. ¿Qué tengo que hacer? Hoy no estoy dando puntos extra, ¿verdad? Seguro por eso no están motivados. A ver. Que ¿Sí? los valores para ambos extremos son iguales. O sea, digamos, el equivalente de uno sea el equivalente del otro. ¿Cómo hago eso con el circuito? A ver, acerca. Habría que agregar otro diodo igual al anterior, pero al contrario. Exacto, muy bien, ponerlo al revés, perfecto. ¿No? Entonces lo que tengo que hacer es y agarrar lo mismo, ¿verdad? Pongo mi circuito igual, ¿verdad? Ok. Ahí dibujé mal el center, me perdonan, estoy dibujando para abajo. Ahí. Ok. ¿Verdad? Fíjese que este circuito ahora me recorta en ambos lados, ¿verdad? Para los flancos, para los, digamos, para cuando yo tengo semiciclos positivos, puedo conducir por acá cuando supero esta tensión. Pero vean que este diodo de acá me bloquea el zener, no me permite conducir, ¿verdad? Este diodo de acá está evitando que esta rama conduzca. Y cuando estoy en el semiciclo negativo, ¿verdad? Este diodo de acá me está bloqueando y este diodo ya no me bloquea, pero es el diodo de zener el que decide en qué momento, ¿verdad? Entonces vean que ya tengo un limitador, ¿verdad? Construido a punta de diodo zener y de diodos que me permite construir, ¿verdad? Una función de transferencia ya relativamente interesante, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Creo que fue Julio, ¿verdad? El que dio la respuesta. No Sí, creo, profe. bueno, Julio, le doy un par de puntos. Por cierto que tengo que pasar de la vez pasada de Marvin, aquí los tengo apuntados. No los he pasado. Ok, lo voy a pasar ahora después. Ok, vamos a ir metiéndonos en tema, ya que lo estamos entendiendo. ¿Qué pasa si yo quisiera ahora, okay,
si yo quisiera, digamos, conducir hasta un cierto valor, que puede ser, digamos, ese valor que está determinado aquí, y a partir de ahí conducir, pero con otra pendiente. ¿Qué tengo que hacer? En el circuito. ¿Qué elemento me produce una pendiente a mí en una relación corriente-tensión? ¿Qué se les ocurre que podemos poner? Una resistencia. Resistencia. Muy bien, Gabriel. ¿Y quién fue el otro? Y el otro Gabriel. Dos Gabrieles, Gabriel Morgan y Gabriel Conejo. Ok. Los dos Gabrieles se llevan. Voy a dar un punto a cada uno. Ok. Gabriel Conejo y Gabriel Morgan. Exacto, tengo que poner una resistencia, ¿verdad? En serie con mi circuito. Entonces, lo que tengo que hacer es modificar este circuito, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujarlo otra vez. Vamos a dibujarlo. Lo que tengo que hacer es ahora hacer algo así, digamos, podría poner, ¿verdad? Mi fuente, ¿verdad? Ok, mi tensión de entrada, la resistencia, ¿verdad? R1. Y pongo mi diodo por acá, ¿verdad? Con mi diodo Zener. Y podría poner acá otra resistencia, ¿verdad? R2. Y vean que la pendiente ahora está dada por un divisor de tensión, ¿verdad? Cuando superamos el punto de arranque, que sería, ¿verdad? Este punto de arranque sigue siendo el mismo que definimos acá, ¿verdad? VZ más V de ON. A partir de ese punto, ¿verdad? Para Vin mayor que esto de acá, para Vout es igual a un divisor de voltaje nada más. O sea que puedo construir una función de transferencia, ¿verdad? Variando la pendiente. Esta es la pendiente esta que estamos estableciendo acá, ¿verdad? Vout, y esto es Vin. Y esta sería la pendiente acá. ¿Ok? Vean que entonces yo puedo construir un montón de circuitos simplemente determinando cómo los enciendo, entonces regulándolo con fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje pueden ser simplemente diodos Zener. Y lo mismo podría ser para este lado, ¿verdad? Y con una pendiente distinta, poniendo el circuito, ¿verdad? Que pusimos acá y con otra resistencia, ¿verdad? ¿Ok? O disparar, ¿verdad? Y variar la pendiente en otro lugar por acá, ¿verdad? Poniendo otra resistencia en paralelo con otro diodo en serie, qué sé yo, poner otro diodo acá en serie, ¿verdad? Poner otro diodo Zener, solo que con una tensión distinta, ¿verdad? Ponemos un diodo Zener, digamos este es 1 y este es diodo 2, perdón, y tiene una resistencia distinta, ¿verdad? Este diodo, perdón, exacto, aquí tenemos una resistencia distinta, R3, y este VZ, ¿verdad? VZ2 es mayor que VZ1, entonces arranca después, ¿verdad? Este amigo, entonces en este caso, ¿qué pasa? Que cuando se me activa este, me quedan estas dos resistencias en paralelo y la pendiente, ¿verdad? Cae más todavía porque ahora me va a quedar un divisor de Vin por R2 paralelo R1 más R1 paralelo R2 más, perdón, R2 paralelo R3. O sea, digamos, acá la pendiente sería, la vamos a escribir, vamos a hacer vagos, ¿verdad? R2 paralelo R3 sobre R1 más R2 paralelo R3. ¿Okay? Simplemente porque me aseguro, ¿verdad? Que la tensión de Zener de este diodo sea mayor que la del otro. Ya que entonces puedo construir funciones bastante interesantes, ¿verdad? De transferencia entre un lado y otro. Bueno, como esta bien es compleja esta pregunta, le voy a dar 3 puntos al que me lo responda, realmente. ¿Por qué están, o sea, esta resistencia, ¿por qué está? ¿Por qué creen ustedes que está esta resistencia? Fíjense que la usamos incluso si no hay divisor de tensión. ¿Por qué está esta resistencia? ¿Qué hacen? Limitar la corriente. Bueno, Gabriel, ¿no? Se ganó otros puntos. Muy bien, es necesario tener cuidado, ¿verdad?
Hoy salió ganando usted. Es necesario limitar la corriente porque recordemos que estos diodos, de ahí, si yo pongo una fuente en paralelo con un diodo, el diodo, recuerden que tarde o temprano se convierte prácticamente en un corto, ¿no? Obviamente ese corto no es verdadero en el sentido de que nosotros derivamos, ¿se acuerdan? Las ecuaciones que derivamos eran suponiendo baja inyección de corriente, pero en realidad si el diodo está encendido y yo empiezo a forzar una tensión VDO muy alta, una tensión VA muy alta, y obviamente eso se va a transformar en una resistencia y se va a calentar y se va a quemar, el diodo se va a volar, ¿verdad? O sea, simplemente eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque obviamente la tensión va a tratar de impulsar una corriente grande sobre el diodo. El diodo es un semiconductor, recuerden, el semiconductor es resistivo, bastante resistivo, conduce, pero no es un conductor. Entonces lo que va a suceder es que se va a empezar a calentar, ¿verdad? V cuadrado sobre R es lo que va a ocurrir ahí, ¿verdad? Y tarde o temprano por calor va a reventar el diodo, se va a ir. Entonces es necesario limitar la corriente. Y en este caso tenemos que tener cuidado también porque hay otra característica fundamental. Yo dije que después de un VBD determinado, el diodo Zener conduce, pero es necesario garantizar una corriente de operación. ¿Okay? Si la corriente de operación del diodo es muy baja, y eso está dado por la resistencia que está en serie, ¿verdad? Esto sería la pendiente 1 sobre R2. ¿Okay? Después vamos a ver el Zener con más calma, no se preocupen, para cuando veamos rectificadores y reguladores. Si esta pendiente es muy alta, esta corriente puede caer muy abajo y el diodo simplemente se apaga. Que eso es algo que no hemos estudiado hasta ahora, pero yo puedo regular también un diodo con una fuente de corriente. Y hay algunos ejercicios en el Rasabi que yo se los recomiendo que los hagan. Creo que también en la tutoría. Porque yo simplemente puedo poner una fuente de corriente y encender o apagar el diodo aplicando corriente. Recuerden que las relaciones corriente-tensión son intercambiables. ¿Okay? Entonces, eso puede ser un problema. Yo tengo que garantizar que esa resistencia R2 no sea muy grande. Porque si es muy grande, no voy a cumplir con la corriente mínima de operación que necesita el diodo para funcionar. Entonces hay que establecer ahí un par de parámetros de diseño, ¿verdad? R1 tiene que ser lo suficientemente baja para que pase la corriente que necesitan estos diodos para funcionar, pero no puede ser muy baja para que no pase mucha corriente y se queme. Y lo mismo ocurre con R2. Entonces eso me va a definir límites de diseño que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando veamos la tarea que les vamos a enseñar a ustedes. Profe, Sí, esto lleva como a la analogía de risitos de oro, ni muy frío ni muy caliente. es que como ustedes empiezan a ver, ¿verdad? Exactamente, cuando empecemos a diseñar circuitos, y ya en la próxima tarea ustedes ya van a empezar a diseñar circuitos, siempre hay que tomar decisiones de arranque y de inicio, y esas decisiones están generalmente situadas entre dos fronteras, como decís vos, risitos de oro. O sea, necesito encontrar un valor adecuado que generalmente viene dado por restricciones físicas que son opuestas, o de diseño. En este caso, las restricciones son, por un lado, que necesito una corriente mínima de los diodos para que funcionen, particularmente en el Zener, pero además tengo un límite de corriente máxima que puedo pasar. Entonces tengo ahí dos cotas que tengo que ver cómo manejo. Luego vamos a hacer algunos ejercicios y yo se los les voy a recomendar por ahí. Bueno, creo que en la próxima tarea, de hecho, les vamos a dar la materia, vamos a dirigir la materia para que ustedes, la primera tarea, ¿no? Vayan comprendiendo eso. Y también los que están en evaluación alternativa van a tener que hacer. Bueno, entonces, básicamente lo que hice yo fue adelantarme. Fue que me adelanté a todo lo que está aquí, ¿verdad? ¿Ok? Es más bonito verlo como en secuencia. O sea, yo puedo generar funciones de transferencia, ¿verdad? Simplemente jugando, ¿verdad? Con esta tensión de acá. Si yo tengo un diodo real, yo sé que este diodo va a encender en un VD-ON y esta sería mi función de transferencia de mi limitador, ahora sí utilizando un diodo real. Si yo quiero mover ese diodo, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Yo quiero ponerlo a trabajar en una región un poquito más lejana, lo que tengo que poner es una tensión en serie, ¿verdad? Una V batería, que ya sabemos puede ser equivalente, ¿verdad? Simplemente conectar un diodo Zener en serie, ¿verdad? Que me produce una determinada
tensión, una tensión constante, siempre que asegure que pasa una corriente IZ adecuada, lo que estábamos hablando. Yo, este punto de acá, yo lo puedo ajustar variando el valor de esta batería. ¿Sí? Bueno, entonces en realidad ya lo hicimos, ¿verdad? Yo no sé para qué lo puse ahí porque lo acabamos de resolver, ¿verdad? Pero la idea era precisamente, ¿verdad? Que ustedes pues, se fueran empapando, ¿verdad? Con esto. Perdón. Y ya lo acabamos de realizar, ¿verdad? Acabamos de resolver esto. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios como para ir terminando la clase, aplicando todas estas nociones. Yo creo que nos da chance en media hora resolver unos 3 ejercicios. Y con eso paramos la clase y podemos atender consultas. Profe, una pregunta que ¿Sí? es que no he revisado. ¿Usted subió el procedimiento limpio que hicimos la clase pasada? Tiene razón, no lo he subido. Estaba apuntando una vez. Subir. Ok. Respuesta. La escaneé y todo y no la subí. Respuestas. Ok. Yo voy a subir los que hicimos la vez pasada ahora cuando termine la clase y los que vamos a hacer hoy los subiría mañana. ¿Está bien? Disculpe, gracias que he hecho que me acordó. Se me había olvidado. Aquí están, los escaneé ayer y no lo tengo. Ok. Bueno, entonces vamos a analizar este circuito. ¿Okay? Simplemente para ir ya aterrizando un poquito más los temas que hemos visto. Tenemos 2 circuitos con áreas distintas, pero que son, perdón, 2 diodos que tienen áreas transversales distintas de sección, pero que son idénticos en todo lo demás. Y me piden encontrar la corriente por cada uno como función, ¿ok? Como, aquí me faltó poner esto, como función de y entonces esto lo tengo que editar de una vez. Editar, diapositiva, ejercicio 3.13. Ok. Vamos a ver cómo estamos en Kirchhoff. Para esto no voy a dar puntos porque ustedes lo tienen que saber. ¿Cuánto vale la LSK aquí? ¿Quién me la dicta? ¿Quién quiere ir practicando? Porque para este curso hay que tenerlo bien claro. ¿Quién me dicta la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo? I in Uh-huh. es igual Uh-huh. a I de 1 más I de 2. Perfecto. No, correcto. Muy bien. Perfecto. Inevitable, ¿verdad? Entonces yo tengo estas 2 relaciones. Fíjense que, sin embargo, yo tengo una tensión VD aquí. ¿Cuánto vale VD? Eso se le deberían saber de pregunta. De hecho, yo puedo decir VD1 igual a VD2 igual a VD, que es igual a ¿cuánto? Es igual a V1, ¿no, profe? A ver. R1 por I in. Eso sería la caída de tensión aquí, ¿verdad? La que me dijiste. Fíjense, vean que este circuito tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene? Que este circuito, estos 2 diodos no son ninguno de los elementos que han estudiado ustedes hasta ahora, ¿verdad? Ahora son diodos. ¿Ok? Entonces, si aquí hubiera un capacitor y yo les pidiera VC, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuánto sería? Si yo, digamos, les digo esto. Fíjense que lo que vamos a hacer es en realidad aplicar las mismas leyes que ustedes ya conocen. R1, C1. Y yo les pido que me digan
¿Cuánto vale VC? ¿Cuánto vale VC? Yo lo vería tal vez del lado, o sea, como más como, no sé si está bien, lo vería más tipo CA, o sea, un divisor de tensión con impedancia de capacitor. Bueno, está bien, pero ahí se está yendo para adelante un poco, ¿verdad? Se puede hacer y de hecho se hace, ¿verdad? Pero la expresión general sería la siguiente. Usted conoce que IC, ¿verdad? Es igual a C de V de T, ¿verdad? Usted conoce esta función general. Entonces usted sabe que IC de T es igual, ¿verdad? A C de V y lo que tiene que hacer es integrar, ¿verdad? Tiene que integrar la corriente y la tensión, ¿verdad? Entonces, obviamente, se le complica, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Pero bueno, se puede hacer. De hecho, ustedes lo hicieron en CC, espero, ¿verdad? Que lo hayan hecho el método tradicional y luego ya se pasaron a métodos más avanzados, ¿verdad? Entonces, usted puede suponer, ¿verdad? Que esto en realidad generalmente se define como de esta manera, ¿verdad? IC, integral, ¿verdad? Desde, habrá que pensar un valor inicial de corriente, un valor final de corriente, que ustedes saben que es 0 porque el capacitor va a terminar. Necesitan encontrar un valor inicial aquí de corriente, que bueno, es la condición de frontera, y C dt es igual a VC, ¿no es cierto? Más o menos. ¿Ok? ¿Conocemos alguna manera de obtener VD para este dispositivo? Es lo mismo. ¿Cuánto vale ID? Lo que yo quiero es que ustedes se vayan grabando esas cosillas, ¿verdad? Para que aceleren a la hora de resolver problemas. ID, ¿cuánto vale? ID 1. El IS por la saturación por E a la... Exactamente, muy bien. VD1 sobre IT, ¿verdad? Entonces, si ustedes, ahora yo les estoy preguntando VD, ¿de dónde la tienen que sacar? De esta expresión. Entonces, bueno, ya la hicimos varias veces. Ustedes sacan esa expresión, ¿verdad? Pasan IS a dividir, logaritmo natural a ambos lados para eliminar la exponencial. Esto les queda logaritmo natural de I de 1 sobre IS1. ¿No es cierto? Entonces, y esto tiene que ser igual a phi t logaritmo natural de I de 2 sobre IS2. Pero aquí el logaritmo está en todo, ¿verdad? IS2. Aquí también. ¿Verdad? Porque los dos diodos están en paralelo y tienen la misma VD, ¿verdad? Entonces las dos ecuaciones tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces, si esto es cierto, fíjense que yo puedo eliminar esto y puedo eliminar los logaritmos de una vez, porque lo que estoy diciendo es fundamentalmente que I de 1, o sea, por vía exponencial, ¿verdad? Algunos lados, IS1 tiene que ser igual a I de 2 y S2. Entonces, puedo sustituir, por ejemplo, I de 2, ¿verdad? I de 2 va a ser igual a IS2 I de 1 sobre IS1. Y esto lo puedo sustituir acá, ¿verdad? Entonces, para terminar, perdonen por el enredo, recuerden que eso los tengo limpio. I es igual a I de 1 más I S2 I S1 por I de 1. Y ya podemos despejar, ¿verdad? Lo que queríamos. I de 1 es igual a la corriente de entrada entre 1 más la relación entre las corrientes en saturación en reversa. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio nada más para que ustedes se vayan manipulando las ecuaciones. Y puedo obtener I de 2 igual, ¿verdad? Okay. Hago el procedimiento inverso. Y lo que va a cambiar es la relación aquí. Va a quedar I de 1 arriba y I de 2 abajo, ¿verdad? En el otro caso. No lo voy a resolver porque es bastante directo. Simplemente escribo la ecuación. Aquí ya no me va a caber.
Yo lo que quiero es que vean ustedes, ¿verdad? Que ya tienen en realidad las herramientas para empezar a analizar circuitos más interesantes. Recuerden que es básicamente utilizar el mismo procedimiento, ¿verdad? Ya conocen esta ley y le podemos dar vuelta a esa ley, ¿verdad? Porque la relación corriente-tensión es recíproca, ¿verdad? Se puede usar la función inversa. Muy bien. Ok, nos quedan todavía 17 minutos, podemos hacer el siguiente. Ok, esto está bonito, esto no es tan fácil. Vamos a ver, este es este. El diodo que tengo acá es real, que no es un diodo ideal. Ok. Entonces me están pidiendo obtener la función entrada-salida. Yo lo que quiero es que más o menos vayan entendiendo el procedimiento y que vayan pensando en hacerlo de la misma manera cuando ustedes vayan a resolver problemas. ¿Okay? Pensemos en el caso fácil. Cuando VIN es muy negativo, este diodo está apagado, ¿verdad? ¿Ok? Este diodo solo se puede encender si la tensión VD mayor que ¿cuánto? De 1. ¿Sí? Sí, AV de on. Exacto, muy bien. De 1 se enciende si VD es mayor que V de on. Entonces yo puedo suponer que mientras esté debajo de esto, el diodo ese va a estar apagado. Ok, pensemos en lo siguiente. Voy a suponer que voy a arrancar desde Vin menos infinito a un valor Vx, que todavía no sé cuál es. Ok, en realidad no tenemos que derivar ese valor Vx. ¿Por qué? Porque esto que pusimos acá en realidad tiene un problema. Y es que fíjese que aquí siempre hay corriente, ¿verdad? Entonces en realidad siempre hay una caída de tensión acá. Entonces esto que pusimos acá no se cumple, pero digamos que intuitivamente ya me da un punto de salida. ¿Ok? Pero no es totalmente correcto. En realidad yo necesito encontrar este Vx. A donde Vin alcanza un valor Vx tal que este diodo se enciende. Pero ese problema lo voy a dejar aparte. Por ahora me voy a concentrar en el caso fácil. Me voy a venir desde una tensión menos infinito hasta ese Vx. Yo sé que en cualquier punto de esos, ¿cuál es mi circuito equivalente? Un divisor de voltaje, ¿no? Pero no. Entonces, desde menos infinito hasta Vx, yo tengo esto. Y puedo decir que V out es igual a V in, R2, R1 más R2. Entonces yo voy a venir, ¿verdad? Con una pendiente por acá, igual a R2, R1 más R2, ¿no es cierto? Y esto después, cuando V out pase por 0, va a seguir creciendo, ¿verdad? Porque el diodo todavía no se me va a encender, hasta que va a llegar un momento en que V out va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el máximo que puede tener V out en este circuito? ¿Cuánto? Está en paralelo con un diodo conduciendo para abajo. ¿Cuál es la tensión que tengo acá? V de on, ¿no es cierto? Tarde o temprano V out se me va a pegar en V de on. Lo que no sé es a dónde se enciende, ¿verdad? O sea, yo sé que después de ese valor, ay, perdón, esto se me vuelve una constante. Pero aquí tengo un Vx
que es este, ¿verdad? Esta incógnita que tengo ahí, ¿cuánto vale ese Vx? ¿Verdad? Bueno, como yo estoy usando el modelo del diodo constante, fíjese que el modelo del diodo constante en realidad es una aberración física, ¿verdad? Porque eso no puede existir, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale la corriente en V de Ohm? Y usted me tiene que decir infinito, ¿verdad? Pero ustedes saben que eso no es posible físicamente. Sin embargo, este modelo, pues, nos sirve para hacer la primera aproximación. Entonces, yo sé que justo cuando VD alcance V de Ohm, el diodo se me tiene que apagar. Perdón, se me tiene que encender, ¿no? Y como el voltaje, recuerden, muy importante, la tensión o el voltaje no puede ser discontinuo, ¿no? Por las relaciones físicas que conocemos. Entonces, yo sé que el valor que hay a ambos extremos del punto Vx tiene que ser el mismo, ¿verdad? Si me voy un poquito para la izquierda o un poquito para la derecha, es el mismo. ¿Se acuerdan lo de la continuidad del potencial, verdad? ¿Se acuerdan? Teníamos algo así, ¿verdad? Venía el potencial y pasaba por aquí, ¿verdad? Y yo decía, ¿verdad? Que phi x más y phi x menos, si esto es x, tienen que ser iguales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es la regla de continuidad del potencial o del voltaje, el potencial eléctrico. Entonces, eso se sigue cumpliendo, ¿verdad? Entonces, tiene que cumplir acá. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo encontrar este valor justo con esta ecuación, ¿verdad? O sea, V out es igual a V de on justo cuando V in igual a Vx, porque esta ecuación sigue siendo válida en ese punto. Entonces, lo que tengo que sustituir aquí es, ¿verdad? Entonces, yo sé que V in por, perdón, estoy fatal escribiendo, V in por R2 sobre R1 más R2 tiene que ser, es un 2, ¿verdad? Tiene que ser igual a V de Ohm. ¿Verdad? Por esta igualdad, justo cuando V in es igual a Vx. Y entonces significa que yo puedo despejar ese Vx, ¿verdad? Porque en ese momento es igual a V in. Y por lo tanto, pues esto sería igual, ¿verdad? Sería Vx R2 por... Qué mal que estoy, es que como que el mouse acá, el mousepad se me está moviendo. Entonces, Vx R2 es igual a V de Ohm R1 más R2 y por lo tanto Vx es igual a V de Ohm por este R2 pasa a dividir y me quedaría 1 más R1 R2 y este sería este valor de acá, ¿no? ¿Ok? Ese sería el valor donde se me enciende este diodo y empieza a conducir. Bueno, más o menos claro. Ok. Aquí no vamos a hacer el siguiente ejercicio, lástima, porque es todavía es iterar sobre esto, pero no nos va a dar chance, yo no los quiero saturar. Sin embargo, aquí ustedes pueden decir, profe, pero usted me está metiendo un gol, porque es que en realidad usted está asegurando esa ley de continuidad con este modelo, pero ya yo sé que en realidad este diodo empieza a conducir, ¿verdad? Antes, porque hay una pequeña corriente pasando por ahí, entonces usted no puede hacer igualdad esas ecuaciones. Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? ¿Okay? Si ustedes van a Spice y plotean esto, lo más probable es que, y yo voy a hacer esto un poquito más grande, tratar de hacerlo más grande. Ustedes ven esta curva, no sé si la pueden ver ahora más grande. Hagamos una cosa, voy a borrar esto. Vamos a borrarlo todo. Es como para curarme en salud, ¿verdad?
pero para que ustedes vean que en realidad estas cosas, obviamente uno tiene que tener cuidado de los detalles, pero funcionan. Entonces yo lo que estoy diciendo es verdad que esta curva viene creciendo, bueno, está recta, ¿verdad? Con una pendiente, ¿verdad? Igual a R2, y que tarde o temprano, ¡pum!, hacia aquí y se transforma en V de ON, ¿ok? En un punto Vx, ¿ok? Que Vx es igual a V de ON sobre 1 más R1, R2, ¿ok? Eso es lo que nos dio el análisis. En la vida real, ¿qué es lo que va a pasar? En la vida real, en realidad, esta curva empieza a curvarse antes, empieza a hacer algo así, ¿verdad? Y llega y se acota luego ahí. Entonces yo sé que en la vida real va a haber una variación. ¿Por qué? Porque antes de que se encienda el diodo, empieza a haber una caída de corriente, ¿verdad? Empieza a haber una caída de corriente, pues, ¿por qué? Porque ya este diodo empieza a conducir un poquito y empieza a sacar corriente de acá, ¿verdad? Entonces, este diodo empieza a tener una tensión baja, ¿verdad? No V de ON, pero una tensión bajita, 0.4, 0.3, 0.4, ¿verdad? Entonces, ocurre esto. Sí, yo sé que estoy consciente que ocurre eso, pero no me interesa. Lo que yo quiero es encontrar una solución rápida y darme una idea del funcionamiento general del circuito. Luego en el simulador yo podré ver esta curvita donde yo tengo ya todos los modelos, pero esa solución exacta se la dejo al simulador o lo hago en Python y escribo las ecuaciones y hago las igualdades y todo lo que quiero, pero en realidad a mí no me interesa. Yo lo que quiero es rápidamente resolver mi circuito y luego lo verifico en el simulador. Entonces, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, sí, el modelo no es exacto, no, pero lo que queremos es tener el comportamiento general del circuito de la manera más rápida posible. Bueno, el siguiente circuito, sí, yo creo que no nos va a dar chance, pero está bonito. Que es básicamente lo mismo. Pero como no nos va a dar chance, lo vamos a arrancar la clase que viene, porque así me lleva por lo menos unos 10 minutos. Sobre todo porque aquí tenemos que jugar con el concepto más bien de cómo igualar corrientes para ver si un diodo conduce o no. Entonces ya yo sé que estamos medio saturados para eso. Entonces, si les parece, lo dejamos acá. La idea sería el lunes entregarles la tarea. Estamos trabajando en ello, ¿verdad? La primera tarea para la gente que no está haciendo la evaluación alternativa. Y la gente que está haciendo evaluación alternativa va a tener una semana de descanso y les asignamos su siguiente evaluación después. La idea, recuerden, es que me entreguen la evaluación alternativa mañana, a la medianoche más tarde. Así que bueno, yo voy a parar 5 minutos para tomar agua y para descansar un poco, ustedes también, y los que se quieran quedar en consulta, tanto general, puede ser la gente que está digamos, en la evaluación alternativa, pero si algún otro compañero se quiere quedar en consulta, no hay problema. ¿Estamos? Así que bueno, los que no se van a quedar, hasta luego, que les vaya bien, y los demás, espérenme 5 minutos, por favor.